En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. ¿Sí me escuchan? ¿Sí están escuchando? Glorita, que el de allá no está sonando, dice. Y por acá sí escuchan. Alexander, ¿sí escucha? ¿Y entienden? Por acá, sí se escucha por acá. Bueno, por allá sí no escuchen, pero ¿qué hacemos? ¿Listo? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice así la bendita palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí estamos? Sí, ¿no? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar, hermano, hermana. Hay que cuidarse mucho de los virus, ¿no? Cuando vea a uno por ahí se agacha. Tan terribles. Bien, yo creo que este es un versículo que lo hemos leído más de una vez, usted lo ha leído en sus estudios, en sus devocionales, y aparentemente nosotros pensamos que lo hemos entendido, pero yo mismo pensaba ayer que no hemos entendido muy claramente la profundidad de esto. Yo meditaba en que hubo un pueblo que pudiendo entrar a la tierra prometida en muy pocos días, le tomó 40 años. ¿Por qué? No porque Dios, en algún capricho, con todo el respeto de mi Señor, haya querido que las cosas sean así, fastidiarlos en el desierto solamente por fastidiarlos, pero él fue muy claro cuando les dijo, yo lo llevé al desierto simplemente para que en el desierto se manifieste lo que hay en su corazón. ¿No? Para que en el desierto se manifieste lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque sencillamente, y mire lo tremendo del asunto, que a la final de los que salieron de Egipto, solamente 2 pasaron. De los que salieron de Egipto, porque por supuesto en el desierto nació una nueva generación que pudo entrar, pero de los que salieron de Egipto, solo 2 pasaron a Canaán. Lo muestra el Señor como algo geográfico, como algo físico, pero estaba dejando una enseñanza que es lo que recoge Pablo en Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Realmente, cuando se habla de Canaán, la tierra prometida, siempre existe una equivocación. Hemos hablado muchas veces que Canaán no es el cielo, porque a veces decimos, mientras pasemos este valle de lágrimas, decimos, ¿no? Y lleguemos al descanso en la patria celestial. Algunos lo dicen de buena fe, pero no van a llegar nunca allá. Y este tampoco es un valle de lágrimas.
Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, empezando desde acá. ¿Qué es lo que Dios quería del mismo pueblo de Israel? Que en medio del desierto, en medio de todo lo que significaba el desierto, todas las cosas que tenía el desierto, todas las incomodidades que tenía el desierto, todas las tribulaciones que vivían en el desierto, las necesidades que vivieron en el desierto, incluso enemigos que se presentaron en el desierto, todo eso quiso Dios que sirva como ejemplo para nosotros, si queremos nosotros entrar a Canaán, porque Canaán es la vida abundante, ¿cierto? ¿Quiénes quieren vivir la vida abundante? Todos queremos vivir la vida abundante. Lo que no hemos entendido es que si no hay un preparatorio que se llama desierto, no hay vida abundante. ¿Sí entienden, no es cierto? Póngale la firma a eso. Si no hay un preparatorio, porque fíjense, hermanos, que los verdaderos enemigos no los enfrentó el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, sino en Canaán. Como vamos a ver ahora, los enemigos que Dios permitió que afrentaran a su pueblo en el desierto, lo permitió Dios para dejar un ejemplo. Lo que dice aquí, para dejar un ejemplo para nosotros y para amonestarnos. Aún más a nosotros, clarito lo dice aquí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero el problema es que no hemos entendido eso. No hemos entendido. Nosotros ya nos sentimos definitivamente acá y los desiertos no los hemos aprovechado como se deben aprovechar. Y vivimos una vida tan a medias, pero nos conformamos a vivir una vida a medias, que no es la vida que Dios quiso para nosotros. Por eso quienes dicen que esto es un valle de lágrimas, no, hermano, usted cuando se sienta frente a un churrasco, ¿ya? Y está ahí frente a ese churrasco y delicioso, y dice, este es un valle de lágrimas. No creo que usted diga eso, ¿no es cierto? O cuando le pasan cosas buenas, no puede decir que este es un valle de lágrimas. No. Este versículo es la conclusión de una enseñanza en la que el apóstol Pablo está recordando varios episodios de la historia de Israel en el desierto. Mire qué vivió Israel habiendo sido sacado de Egipto de forma poderosa y milagrosa, como le ha pasado a todos los que aquí pueden decir que han sido convertidos, digámoslo así, ¿no? De pronto que han visto el reino de los cielos. Yo creo que les ha pasado eso, haber sido sacados de un sistema de esclavitud, como fue 430 años de esclavitud en Egipto, donde les decían qué tenían que comer, qué tenían que beber, a qué horas tenían que levantarse, a qué horas tenían que acostarse y qué era lo que tenían que hacer ese día. Y hay algunos cristianos que les gusta eso todavía. ¿Ya? Les gusta eso. Entonces, Pablo recuerda varios episodios de la vida cristiana, de la historia de Israel. Se abombó este sonido. ¿Qué episodios, hermano? Por ejemplo, la idolatría. ¿Se dio idolatría en el desierto? Claro que se dio. Claro que se dio. Un pueblo que ya había sido sacado de Egipto. O si quiere entenderlo de otra manera, uno que se dice cristiano, que dice que ya es un cristiano, que ha nacido de nuevo. Que se presentó, y por eso digo, entienda, cuando Pablo dijo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, Dios permitió que todo eso pase para el pueblo de Israel, para que sirva de ejemplo para nosotros, y dice también para amonestarnos, para despertarnos.
Porque dice, para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, porque esto, hermano, está terminado, así usted no lo quiera ver. Esto está terminado. Entonces, ¿qué se dio en el desierto? Idolatría, inmoralidad, murmuración, incredulidad. Ahora pregúntese si alguna cosa de esas no ha tocado su vida ahora, ya como cristiano. Y aunque Israel había experimentado grandes privilegios espirituales, muchos cayeron bajo el juicio de Dios debido a su desobediencia. Enseña que los acontecimientos del Antiguo Testamento no fueron simples hechos históricos. Dios permitió que quedaran registrados para que las generaciones futuras aprendieran de ellos, porque la palabra amonestar significa advertir, significa corregir, significa instruir para evitar un peligro. Eso es lo que Dios quiere. Ponga mucha atención lo que vivió mi pueblo en el desierto. Pongan mucha atención porque lo que ellos vivieron yo lo permití para que sea un ejemplo para ustedes, para advertirles a ustedes, cosas que deben hacer y cosas que no deben hacer. Más aún a ustedes, a los cuales el fin de los tiempos ya llegó. Y acuérdese que el fin de los siglos, el fin de las edades, el fin de los tiempos comenzó desde que nuestro Cristo llegó a la tierra. ¿Ya? Pablo nos recuerda que la historia de Israel es como un espejo espiritual. Entonces, cuando observamos sus victorias y por supuesto también cuando observamos sus derrotas, no debemos limitarnos simplemente a admirar o criticar a aquellos hombres y mujeres del pasado, porque generalmente eso es lo que hacemos, pero no nos damos cuenta que en esos asuntos Dios nos está hablando muy personalmente. A veces la leemos como estar leyendo los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? O Alicia en el País de las Maravillas, pero esto no, dice que Él dijo que todo quede escrito, ¿ya? Porque lo que le sucedió a ellos lo permitió Él como un ejemplo. Dijo, miren lo que ellos hicieron, miren lo que ellos no hicieron, para que ustedes lo hagan o no lo hagan. Porque esto quiero que ustedes sean amonestados, para que estén apercibidos, porque el fin de los tiempos ya ha llegado. Entonces no debemos limitarnos a admirar o criticar a aquellos hombres o mujeres del pasado, debemos examinarnos a nosotros mismos. Esa es la parte que yo le digo en que nosotros como que leemos ese versículo y lo pasamos por avión, pero Dios nos dice aquí, examínate, hombre, examínate, tú tienes que examinarte. Mira, lo que le pasó, lo que estás leyendo aquí, lo que le pasó a Israel, yo lo permití para que sea un ejemplo para ti. Hombre, despierta. Y debemos examinarnos a nosotros mismos porque cada relato nos pregunta, ¿harías tú algo diferente? ¿Harías tú algo diferente? Porque cuando Israel convenció a Aarón que les hiciera un becerro de oro, ya le iba a bajar la cotización, un becerro de oro. Si hubieses estado ahí, ¿tú estarías también dando vueltas alrededor del becerro de oro? Ay, ¿cómo se le ocurre? Tocó madera, pastor. Y ¿Tú harías lo mismo? ¿Qué harías tú? ¿Permanecerías fiel? ¿Confiarías en Dios? Porque eso es lo que dice, ¿no es cierto? ¿O serías tú de los que dijeron, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Muy bien estaba yo en mi vida anterior. Muy bien pasaba yo, mis viernes me iba a pegar mi bailache. Y sí, yo llegaba sin plata y borracho a la casa, pero llegaba tranquilo. ¿No? La pasaba bien. Por eso la pregunta es, ¿harías tú algo diferente a lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Permanecerías fiel? ¿Confiarías en Dios? Pregúnteselo usted ahí donde está. ¿Confiaría en Dios? Porque nosotros lo que hacemos es leer, uy, qué terrible ese pueblo, hombre, qué pueblo tan duro. ¿Confiarías tú en Dios? Por eso las Escrituras no son simplemente un registro de lo que Dios hizo,
Nosotros tenemos que verla como una advertencia amorosa de parte de Dios de lo que debemos evitar y por supuesto una invitación constante que hace Dios a caminar, a que nosotros debemos caminar en obediencia, en fe y en dependencia del Señor. Esa es toda la advertencia. La Biblia, hermano, la palabra de Dios es un tesoro que el Señor dejó. Es algo que nosotros debemos amar, el tener, el leer, el que Dios nos haya dado ojos para poder mirar, leer, que nos haya dado la posibilidad, así sea leyendo con mala ortografía, pero lees, hermano. Pero debes valorar, la Biblia no debe ser un libro más que tú guardas ahí para cada domingo, tiene que ser una fuente de vida constante, porque ahí están escritos muchos ejemplos que Dios dejó para nosotros. Y no es casualidad que precisamente, fíjate, ¿qué dice el siguiente versículo de 1 Corintios 10, 11 leímos, ¿no es cierto? Lea el versículo 12. Y no es casualidad, ¿qué dice? Oiga, los dos versículos. Si une usted los dos versículos, se va a dar cuenta que dice que todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel fueron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes ha llegado. Entonces dice, sí, bendito Dios. Entonces viene y dice el versículo 11. Mire, ahí está completo, parece. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y viene y dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso no podemos decir, no, ya soy cristiano, ya esto, entonces, no, yo tengo mi forma de ser, tengo mi forma de actuar, tengo mi forma de pensar y no hay problema, pero lo importante es que yo soy cristiano no, Señor, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice. No dice el que está firme, porque el que está firme, está firme. El que crea estar firme, dice. El que crea estar firme, mire que no caiga. La mejor manera de evitar una caída espiritual no es confiar en nuestra propia fuerza, sino permanecer humildemente cerca de Cristo, pero eso es algo que tiene que ser cada día. No es solamente cuando me convenga, no es solamente dependiendo qué es lo que haya que hacer, cada día. Porque si tú piensas que como estás viviendo tu vida cristiana, estás bien, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice. Porque todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, que hasta ahora Dios dice, este es mi pueblo, fueron escritas como ejemplo para nosotros y para amonestarnos. Por eso vuelvo y repito, yo creo que este es un versículo que lo pasamos muy rápidamente y no nos damos cuenta de la profundidad que tiene, porque la pregunta es esta: ¿harías tú algo diferente que lo que hizo el pueblo de Israel? O si te regresan a esa edad, te regresan a ti a esa edad, estarías dando vueltas alrededor del becerro. Porque es fácil criticar, ¿cierto? Es fácil criticar al pueblo. Pero ¿qué pasaría contigo? Ahora, tú recordarás tus inicios como cristiano, ¿sí te acuerdas? Para algunos, pues hace poco, para algunos son viejos, ¿no? En la fe y encima no han cambiado ni de Biblia. Ya parece papiro egipcio. Recuerda tus inicios como cristiano. ¿Cómo comenzaste a leer la Biblia? ¿Cómo lo hacías? Con avidez, ¿no es cierto? Yo por lo menos recuerdo que al día siguiente de que me encontró el Señor, corrí a una librería cristiana a comprar una Biblia. Ya, corrí a comprarla. Sí me da pena haberla regalado a una persona. Después de tantos años, mi primera Biblia la regalé a una persona que no la supo valorar. Fue mi primera Biblia, ¿no? Es algo bonito. Pero al día siguiente, yo quiero tener. Entonces, ¿acuerda cómo comenzaste a leer la Biblia con avidez? Comenzando en el Nuevo Testamento, así como nos aconsejaban. Otros aconsejaban a leer el Antiguo Testamento, pero yo me he dado cuenta que empezaba a leer el Antiguo Testamento, no entendía, me parecía aburrido. Y la verdad es que cuando comenzamos a hacerlo, nos dimos cuenta y nos sorprendía ver
que a ese pueblo, porque a mí me llamaba la atención cómo a ese pueblo de Israel le abrían el mar rojo, miraba el poder de Dios, un pueblo que miraba cómo el maná caía del cielo y al rato estaba murmurando. A mí sí me sorprendía, me indignaba, para serle sincero, me indignaba. Les ponían una roca donde brotaba agua fresca y cristalina y al rato estaban murmurando. Y me indignaba más porque esa roca lo seguía. Esa roca lo seguía. Yo digo, yo creo que no nos diferenciamos en casi nada de ese pueblo. Porque nosotros vemos la mano de Dios tan poderosa cada día, pero murmuramos o desobedecemos o actuamos como personas que no tienen Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Harías tú algo diferente? ¿Harías tú algo diferente de lo que hizo el pueblo de Israel? Al rato entonces murmuraban, se les olvidaba. Muchos se olvidaron de dónde los sacó el Señor. Muchos se olvidaron vidas de escasez, vidas de aflicción, vidas de dolor, vidas de zozobra espiritual en su alma. Se olvidaron de vidas de depresión, de ansiedad, de inseguridad. Se olvidaron. Entonces yo criticaba al pueblo de Israel. Yo decía, qué bárbaros estos, hombre. ¿Cómo pueden ser tan ingratos? ¿No? ¿Cómo pueden ser un pueblo tan ingrato? Y es más, ahora que tú ves las películas, ¿no? Que ahora hay unas películas muy bien logradas. Empecé a ver una que me recomendaron, esa de David, ¿no? Y eso que ya es David, pero mira la vida de Moisés, todo eso. Uno ve un pueblo y dice, no, que estos, que hijo de madre. No. Y no dice otra palabra mala, pues que usted es cristiano. Pero dice terrible, ¿no? Yo decía lo mismo. ¿Cómo se les puede olvidar, hombre, todo lo que Dios hace? El mirar, por decir algo, una plaga de piojos que le llega al pueblo egipcio, y lo más raro que a los peludos del pueblo de Israel no le llega ni un piojo. Y en cambio los de Israel eran calvos, porque ellos sí, ¿no? Y ahí estaban los piojos. Y a los peludos de Israel, nada. Cómo el agua se convirtió en sangre, pero para todos los egipcios, porque para el pueblo de Israel, nada. Entonces yo decía, ¿cómo? Todo lo que Dios hizo por ellos y para ellos, pero al primer problemita se olvidan de quién los sacó con mano poderosa, hombre, qué pueblo tan terrible. Pero recordé este versículo, 1 Corintios 10:11, y recordé que todo lo que le sucedió como ejemplo para nosotros, porque así lo dice, ¿no? Como ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo a ver en mi vida, no comienzo a ver en la suya, ¿no? Comienzo a ver en mi vida. Comienzo a ver en mi vida que a la hora de los problemas, a mí se me olvidaba también. Amén. ¿Cuán diferente soy yo entonces de ese pueblo? Porque yo lo veo a usted muy contento, muy feliz aquí. ¿Cómo va? Bien, 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 muchas gracias. Pero ya es diferente cuando las cosas no están bien. Ahora, cuando yo decía enemigos del desierto, resulta que los enemigos del desierto son, o sea, por supuesto, en esa época fueron físicos, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora. Pero como son un ejemplo para nosotros, nos están manifestando. Los mayores enemigos que nosotros tenemos en el desierto están dentro de nosotros. No están por fuera,
Nosotros nos equivocamos tratando de buscar los enemigos por fuera. Y entonces le hacemos mala cara a la gente, ¿no? Y criticamos y murmuramos y serruchamos el piso y lo que quiera, pensando que son nuestros enemigos. Los enemigos en el desierto están acá, en el corazón de cada uno. Por eso dijo Dios, es que para eso es que yo los pongo en el desierto, para que se manifieste lo que hay en su corazón. ¿Cierto? Porque qué fácil es decirle a un hermano, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. Y decirle a otro, ojalá te mueras. Es una cosa bien normal, digamos, en un pueblo que no ha entendido. Entonces, por eso le digo que comienzo a ver en mi vida, no en otra vida, que a la hora de los problemas a mí se me olvidaba también. Y cualquier parecido entre nosotros y el Israel natural no es una simple coincidencia. ¿Sí me está comprendiendo, no es cierto? No es una así. Por eso, este versículo de Pablo hay que tenerlo muy pendiente. Muy pendiente. Nosotros somos muy olímpicos, nosotros somos cristianos, pero muy nominales, hermano, muy nominales. Somos cristianos de apeso, perdóneme que se lo diga de esa manera. Somos cristianos de estuche. Estaba mirando un documental el día de ayer, hoy no me acuerdo. ¿Sabe cuánto cuesta un par de zapatos fabricado en China, un zapato deportivo? La marca que quiera, dice. Porque resulta que ya hay marcas que en la misma fábrica le hacen Nike, le hacen Adidas, le hacen Converse, en la misma fábrica. Es impresionante eso. ¿Sabe cuánto les cuesta a ellos un par de zapatos fabricarlo? $7. ¿No? $7. ¿Y saben a cómo lo venden? $200. Pero ya se imagina la calidad de zapatos. Así somos algunos cristianos, de a peso. De a peso. Israel tuvo enemigos en el desierto, sí. Aquellos enemigos físicos de Israel son una sombra, un ejemplo para nosotros, claro. Es que eso es lo que yo quiero que entienda hoy. Porque a veces nosotros buscamos los enemigos por fuera. Entonces cogemos a alguien y lo ubicamos y este es el enemigo. Disparen. Y los enemigos no, hermano. Yo se lo digo sinceramente, los enemigos más grandes en su 99% están dentro de cada uno. Y entonces, ¿por qué el desierto persiste? Porque el desierto fue diseñado por Dios para que se manifieste lo que hay dentro de ti. Entonces los enemigos, porque Israel tuvo enemigos en el desierto, claro, ¿ya? Claro que tuvo enemigos en el desierto, pero esos enemigos físicos son una sombra, un ejemplo para nosotros, y entre los enemigos de Israel podemos notar que se dieron enemigos dentro de Israel y enemigos fuera de Israel, pero la Biblia lo que nos muestra es que Satanás es nuestro enemigo, por supuesto, pero Satanás es un enemigo, porque el otro enemigo somos nosotros mismos. Amén. Usted es enemigo de usted mismo. Pero hay un enemigo, aunque el enemigo, ya le digo, el diablo está ahí. Hay un enemigo más terrible que este y es nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Póngale la firma, nuestra vieja naturaleza. Es el mayor enemigo. Que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, dice Efesios 4. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos del mundo? ¿Cuántos? ¿Los otros? No, hermano, yo ya ese viejo hombre lo eché. El problema es que si no tienes viejo hombre, no has nacido de nuevo. Porque tenía que haber un nuevo nacimiento en ti para que haya un hombre, una creación que sea vieja. ¿Sí me entiende? Tiene que haber algo nuevo para que
manifieste que hay algo viejo. Y si usted dice que no, yo, viejo hombre, no, hermano, para mí todo es nuevo. No ha nacido de nuevo, hermano, y al nacer de nuevo tenemos una nueva creación en Cristo, pero ¿cuál es el problema? Que cuando se manifiesta la nueva creación en Cristo, la vieja creación, ¿qué pasa? Se revela. La carne se revela. Porque la carne se opone a lo del espíritu y el espíritu se opone a lo de la carne. De ahí que cuando un cristiano la pasa suave, que si viene está bien, si no viene está bien, si hace lo que se le da la gana está bien, y si no también, que aquí levanta las manos y sale quebrantado y allá afuera hace lo que se le da la gana y está bien. Todo está bien, aquí hay algo serio. ¿Por qué? Porque la nueva creación que debe haber en ti debe tener un conflicto con la vieja naturaleza, pues. Pero si tú permaneces quietón toda tu vida, hermano, ay, 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 significa que tu vieja naturaleza está pulpita, tu vieja naturaleza, y no has nacido de nuevo. Porque cuando se ha nacido de nuevo, o sea, cuando Dios lo hace uno nacer de nuevo, se genera ese conflicto. Ya uno no puede permanecer quietón toda la vida, no puede. Hay algo dentro de él que dice, no, no, eso no es lo correcto. No, que yo voy a hacer esto, eso no es lo correcto, pero tiene que haber una nueva creación en ti. Amén. Salud. Sí. Entonces, al nacer de nuevo tenemos una nueva creación en Cristo, pero lo antiguo se revela, la carne se revela y ahí aparecen los enemigos, pero están adentro, porque tienen que morir en nosotros. Y ahí es donde se manifiesta. Entonces, si en ti ha nacido, hay una nueva naturaleza, una nueva creación, empieza en conflicto con la antigua naturaleza, ¿no es cierto? Y se da ese conflicto, y cuando se da ese conflicto, ahí aparecen los enemigos. Ahí aparece la murmuración, ahí aparece la crítica destructiva, ahí aparece la chismografía, ahí aparece todo lo demás. Ya empiezan a manifestarse. Y no significa que, ay, se manifestaron, qué pecado. No, precisamente se manifiestan ¿para qué? Para que con la nueva creación eso sea eliminado. ¿Sí entiende, no? Bueno. Pero ahora vamos a hablar de esos enemigos. ¿Cuál fue el primer enemigo que le salió al encuentro a Israel? La Biblia nos dice que fue el rey Amalek. ¿No? El rey Amalek. Israel en un momento determinado, viendo la gloria de Dios, viendo todo el poder que había manifestado Dios, comienza a murmurar, a quejarse, a rebelarse y comienzan a decir lo que está en Éxodo 17:7. ¿Ya? Vamos a ver si nos ayudan rápidamente para que usted no pierda tiempo abriendo su Biblia porque de pronto se le deshoja. Y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, mire, tentaron al Señor, diciendo, ¿cómo lo tentaron? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Tentaron a Dios. Entonces, inmediatamente cuando en ellos se manifiesta eso, que estaba dentro de ellos, hombre, pero ¿por qué nos está yendo así de mal? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Quién es el primero en escuchar? El diablo. Entonces dice la palabra que el enemigo los vio, no dice la palabra, pero el enemigo los vio murmurando, los vio encolerizados, los vio perdiendo el propósito de Dios en sus vidas y entonces el diablo les dijo a sus demonios, prepárense y ataquemos ahora. Mire qué tremendo. Por algo dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque si no solucionas eso rápido, al día siguiente el enemigo va a empezar a meterte más. Y ese sí le echa leña al fuego, más. Entonces la brecha se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y la Escritura narra en Éxodo 17, desde el versículo 8, la primera batalla de Israel después de salir de Egipto. Y es un pasaje tan lleno de enseñanzas acerca de la guerra espiritual,
acerca de la dependencia de Dios, de la oración perseverante. Y una cosa importante, la necesidad del apoyo mutuo dentro del pueblo de Dios. Nosotros necesitamos apoyarnos, hermano. Nosotros necesitamos apoyarnos, nosotros no podemos dividirnos. En el momento que nos dividimos, por cualquiera sea la circunstancia, el enemigo está ganando. Entonces, mire, viene el primer enemigo con quien se enfrenta Israel, pero es un pasaje lleno de enseñanzas, se lo voy a mostrar ahora, que nos muestra cómo es la guerra espiritual. Porque la guerra que tenemos ahora es espiritual. ¿Se oyeron? Es espiritual. La guerra que tenemos ahora es espiritual. Entonces nos muestra enseñanzas sobre la guerra espiritual, nos enseña la dependencia de Dios, la oración perseverante y la importancia del apoyo mutuo dentro del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no se apoya mutuamente, no es pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está obligado instintivamente a apoyarse el uno a otro porque son parte de un solo cuerpo. Por eso nos reíamos, creo que el domingo pasado. ¿Qué pasó con su cabeza? No quiso venir. No, y viene como el padre descabezado. Pero como eso no sucede, significa que una de las características del verdadero pueblo de Dios es que vive unido. Vive unido. Y la escritura narra, le decía, en Éxodo 17, desde el versículo 8, dice el versículo 8, entonces vino Amalec y combatió contra Israel en Refidim. Miren una cosa tremenda, porque Israel acababa de experimentar el milagro de la roca que brotó del agua. Acababan de experimentar ese milagro. Sin embargo, inmediatamente después de una bendición que viene una prueba. Después de una bendición viene una prueba. Y esto nos enseña por lo menos tres cosas. La primera es que las victorias espirituales no nos eximen de futuras luchas. Tú puedes hoy haber ganado una poderosa batalla espiritual, pero eso lo que hace es estar preparándote para otra. Y cuando ganes esa otra, te prepara para otra. No nos eximen, las victorias no nos eximen de futuras luchas. Otra cosa que nos enseña es que después de grandes manifestaciones de la gracia de Dios, pueden venir tiempos de oposición. A veces es impresionante cuando hemos tenido un culto poderoso y cuando uno se da cuenta que la gente sale bendecida y espera con ansias el siguiente culto y no vienen. Porque sencillamente, después de grandes manifestaciones de la gracia de Dios, pueden venir tiempos de oposición y que el enemigo suele atacar. Oiga, el enemigo suele atacar cuando el pueblo parece más vulnerable. Vemos entonces que los amalecitas, descendientes de Esaú, porque eso eran los amalecitas, descendientes de Esaú, ¿quién era? ¿Hermano de quién? De Jacob. ¿Por qué era que Esaú no quería a Jacob? Porque aparentemente le robó la primogenitura, pero Jacob no le robó la primogenitura. Esaú se la vendió por un plato de lentejas con cordero. Qué rico, ¿no? Pero no era para tanto, pues la primogenitura era supremamente más importante. Entonces, Esaú odiaba a Jacob y los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Y sabe lo que hicieron? Ellos atacaron a Israel cuando Israel estaba débil y desorganizado en el desierto. Ni siquiera tenían un ejército para defenderse. Mire qué terrible cómo es el diablo. Pero el diablo actúa por una debilidad que exista en nosotros. Y que en este caso era la falta de preparación. Pero ¿cómo se va a preparar si usted se viene a dormir a un culto?
¿Cómo se va a preparar si a usted no se lo ven ni de chiste en un discipulado? ¿Y cómo se va a preparar si lo que menos hace es estudiar la palabra? Entonces es grave, porque mire cómo actuaron los amalecitas. Por eso digo, escriban esto, dijo Dios, porque esto va a servirle de ejemplo. Y los va a amonestar a aquellos a quienes les ha llegado ya el fin de los tiempos. Entonces está hablando de nosotros. El versículo 9 nos muestra, ¿qué dice el versículo 9? Y Moisés dijo a Josué, escogen los hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. El versículo 9 nos muestra la responsabilidad humana y la dependencia divina. Oiga, había en todo esto, hay una responsabilidad nuestra. Obligatoriamente hay una responsabilidad nuestra y usted póngase la mano en el corazón y mire cómo está su vida espiritual, mire cómo está su vida devocional, mire si usted saca tiempo para estudiar, para amar, para leer la palabra, mire si usted saca tiempo para orar, mire si usted saca tiempo de compartir con sus hermanos, mire si usted saca tiempo para dejarse mover la bondad de Dios para con sus hermanos y para con el resto, porque eso es una responsabilidad suya. Y entonces aquí este texto nos muestra la responsabilidad humana y la dependencia divina. Y Moisés dijo a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres, claro, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Como no había ejército, porque era fácil haber dicho, prepara el ejército, pero no tenían ejército, hermano. No tenían. Y así es de puerco el diablo. Ataca cuando hay más debilidad. Muestra la responsabilidad humana y la dependencia divina. Mañana, dice, yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios. Prepárense. Pero yo voy a estar allá con la vara de Dios en mi mano. Es importante porque es la primera vez que aparece Josué en la Biblia. Y observamos dos acciones que son simultáneas. Josué debía luchar en el valle. Escúchelo bien, hermano. Porque usted puede venir aquí. ¿Ya? A veces se emberraca conmigo, otras veces no. ¿Ya? Y usted puede venir y sentarse aquí y escuchar. Y usted tiene una lucha, pero es una lucha que tiene que librar usted. Porque es fácil echarme la culpa a mí. Pero es una lucha que tiene que librar usted. Aquí lo que muestra es que Josué debía luchar en el valle y Moisés debía subir al monte. Las dos cosas, la responsabilidad humana y la dependencia divina. Y es algo que nos está enseñando este pasaje. Fíjense que Dios podía destruir a Amalec instantáneamente. Dios no tenía ningún problema en hacer así y se acababa Amalec. Pero decidió obrar mediante la participación de su pueblo. Eso es lo que Dios siempre quiere. Él está diciendo en este momento, diciendo, ¿y qué vas a hacer tú ahora? En estos tiempos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque Dios podría manifestar sobrenaturalmente lo que Él quiere hacer. Pero no. Él decidió obrar mediante la participación de su pueblo. Y entonces encontramos aquí un equilibrio que es muy importante. Óigalo bien, hermano amado. ¿Cuántos son creyentes aquí? Entonces les digo a ustedes creyentes, la fe no elimina la responsabilidad. ¿Oyeron? La fe no elimina la responsabilidad. Ay, hermano, la fe no elimina la responsabilidad. Otra cosa, la oración no sustituye la acción obediente. Eso como suele decir el mundo, a Dios rogando y con el mazo dando, dice. ¿Por qué? Porque la oración no sustituye la acción obediente. De nada sirve estar orando, estar aquí, oh Dios, Dios, para hacer algo que es franca desobediencia a Dios. Y la acción sin dependencia de Dios es insuficiente. Mientras Josué pelea, Moisés intercede. Mire qué bonito esto.
Mientras Josué pelea, Moisés intercede. Dice el versículo 10 y el versículo 11. Sucedió que cuando Moisés alzaba sus manos, ¿qué pasa? Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Sí, sí se da cuenta, ¿no? ¿Cómo es? Ahí estaba Moisés. Él subió. Dijo, yo salí en el monte con la vara. Entonces imagínense a Moisés con sus manos levantadas, sosteniendo la vara. Pero se cansaba, pues, hermano. Se cansaba. ¿Se cansa usted de estar sentado? No se va a cansar con la vara. Y se cansaba. Pero sucedía algo tremendo, que cuando Moisés alzaba su mano prevalecía Israel, pero cuando bajaba su mano prevalecía Amalek. Entonces, ¿qué representaba la vara? La vara de Dios en las manos de Moisés, la autoridad divina. Porque Moisés estaba ahí porque él tenía la autoridad de parte de Dios. Él tenía la autoridad divina, tenía la presencia de Dios y la dependencia del poder celestial. Por eso él estaba ahí. Por él dijo, yo voy al monte y voy a hacer esto. Él estaba diciendo, no, yo entiendo cuál es mi responsabilidad. Yo entiendo, yo voy a estar ahí porque nosotros dependemos del poder celestial. Las manos levantadas simbolizan una actitud de intercesión, una actitud de dependencia, que es lo que siempre he querido que el pueblo entienda. Nosotros somos dependientes de Dios. Somos dependientes de Dios. Yo le he pedido a Dios muy, muy profundamente que no aflojen ustedes en su caminar, más bien que cierren filas, más bien que se apersonen más, que no descuiden su salvación, porque el infierno es real, hermanos. El infierno, y lo que viene es supremamente duro. La victoria no depende principalmente de la habilidad militar de Josué, sino del poder de Dios, claro, porque ahí estaba Josué y peleaban, pero mientras Moisés tenía en alto sus manos. Pero en el momento que las bajaba, empezaba a ganar Amalek. Esto revela una verdad fundamental, y escúchelo bien, las batallas visibles suelen ganarse o perderse en el ámbito invisible de la comunión con Dios. Mira, sea cual sea tu batalla, sea cual sea. Si tu batalla ahora es un problema económico, si tu batalla es un problema familiar, si tu batalla es un problema espiritual, todo eso se resuelve, que puede ser algo visible, todo eso en el ámbito invisible de la comunión con Dios. ¿A qué está motivando Dios con todo esto? Que el pueblo de Dios busque la comunión con Dios. Pero no existe, el pueblo se ha vuelto negligente, perezoso, indiferente. Piensa que el mundo sigue y sigue y sigue y esperar al domingo para venir al culto y de ahí sigue y sigue y sigue y las cosas no son así. Las cosas no son así. ¿Por qué? Porque el enemigo no se duerme. Y no te das cuenta que el enemigo con todo este tipo de cosas está obrando en tu vida, está trabajando en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vemos una debilidad del intercesor, versículo 12, ¿qué dice? Ya las manos de Moisés estaban cansadas. Ya las manos de Moisés estaban cansadas. Mire, hermano, este detalle es profundamente humano, profundamente humano. Moisés era un gran líder, sí, pero no era un superhéroe. No era un superhombre. Era un gran líder, pero no era un superhombre. Sus fuerzas tenían límites. Y usted debe entender que incluso los siervos más fieles se cansan, se desgastan, necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque no son superhéroes, son seres humanos. La Escritura no oculta las debilidades de sus héroes. Ahí se da cuenta. ¿Qué dice? Moisés se cansó. Estaba clamando y de hecho el poder de Dios estaba fluyendo, porque cuando levantaba las manos prevalecía Israel y cuando bajaba prevalecía Amalek. O sea que el poder de Dios estaba funcionando, pero ¿qué pasa?
se cansó. Se cansó. Esto nos recuerda que la obra de Dios nunca fue diseñada para realizarse en aislamiento. Por eso les decía, y el Señor nos habló hace poco sobre la unidad, ¿se acuerda? ¿Sabe cómo nos hacemos fuertes nosotros? A pesar de que somos una iglesia pequeña, nos hacemos fuertes cuando estamos unidos. Claro, la unión hace la fuerza, dice, ¿no? ¿Qué decía los tres mosqueteros? Todos para uno y uno para todos, que al final no eran tres, sino eran cuatro, ¿no? Pero estaban unidos. Y esa era cuando ellos iban a pelear, era todos para uno y uno para todos. ¿Qué sucede entonces? Se nos cansó Moisés, y dice el versículo 12, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y del otro lado. Bueno, Aarón de un lado y Hur del otro lado. Y aquí aparece una de las imágenes más, yo creo que más hermosas de la vida comunitaria, hermano. Aarón y Hur comprendieron que la victoria de Israel dependía de que Moisés perseverara en su labor. Ellos se dieron cuenta que mientras Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando la bajaban, empezaba a perderla. Entonces dijeron, no, no podemos dejar esto. Entonces, y lo primero que dice que lo sientan en una roca, ya sentadito él en una roca, no se durmió, sino que uno de un lado y otro del otro lado le levantaban las manos. Aarón y Hur comprendieron eso, que la victoria de Israel dependía de que Moisés perseverara en su labor. No dijeron, hombre, al final es el pastor que se las arregle solo. No. Entendieron que se cansaba, que se enfermaba, que se debilitaba, que fallaba. Y no era para comérselo vivo, sino para ayudarlo. ¿Por qué? Porque en él estaba la autoridad, él era el que tenía la vara, pues. Y no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. ¿Qué hicieron entonces? Compartieron la carga. Me parece bonita esa escena porque ilustra el valor de la cooperación, del compañerismo espiritual y el apoyo mutuo entre los creyentes, que los creyentes tenemos que apoyarnos. Eso no es cuestión de que el hermanito, la hermanita falló y los otros, mejor dicho, se lo comen vivo. Hay que ayudarlo, ¿entiende? Hay que ayudarle a extender la mano, hombre, levántelo, ore por él. Hágalo. Porque esa es una de las maneras de demostrar que hay una nueva criatura en usted. Muchos ministerios permanecen firmes porque existen Aarones y Hures que sostienen silenciosamente a quienes llevan las grandes responsabilidades, porque esto no es fácil. El liderazgo cristiano no es fácil, el liderazgo cristiano tiene una cantidad de enemigos, los que uno tiene propios de su vida como ser humano aquí en esta tierra, y todos los enemigos que se presentan, que quieren atacar la obra. Por algo dice que se herirá al pastor y las ovejas se dispersan. Luego dice el versículo 13, y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? A filo de espada, dice. Miren que aunque Josué peleó valientemente, el relato deja claro que la victoria fue concedida por Dios. La enseñanza es evidente. La batalla se libró con espada, pero la victoria vino del cielo. ¿Por qué? Porque aunque cuando estaban ellos con espada, haciendo acá, ¿saben por qué prevalecían? Porque Dios estaba con ellos. Pero cuando Dios, es que era todo lo que Dios quería mostrar, imagínense. Dios quería mostrar. Ay, pero hombre, Moisés, colabore, le decían, ¿no? Colabore, hombre. Mantenga las manitos arriba. Pero entonces le decía, es que estoy cansado. No, pues colabore. No,
como somos un pueblo, entonces llegaron dos a ayudarlo. Y Aarón y Hur no es solamente la figura de los ancianos o de los diáconos, es la figura de todos los cristianos. Porque los que sostienen la vida ministerial son ustedes. Amén. Con sus oraciones, porque el pastor no es un superhéroe, es un ser humano. Como el calor está más o menos interesante, tiene permiso para ponerse de pie, ir a pegarse un duchazo. No, tiene toda la libertad de hacerlo. Y el versículo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribe esto en un libro, ¿para qué? Para que sirva de memorial, dice. Para que sirva de memorial. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios ordena explícitamente, claramente registrar un acontecimiento para las generaciones futuras. Las obras de Dios debían ser recordadas. Y qué interesante, mira, para que escribe esto, para que nosotros entendamos todo lo que le estoy diciendo aquí. ¿Ya? Todo lo que estoy diciendo aquí. Que cualquier batalla que enfrentes necesita una responsabilidad humana, pero necesita una dependencia de Dios. ¿Sí? En todas las batallas. Y debes entender también que los líderes o el ministro no son superhéroes. Son seres humanos que se cansan, que se debilitan, y lo que necesitan de ti es la ayuda. La ayuda. Entonces Dios le dijo, escribe esto para que sirva como memorial. El pueblo debió aprender que Dios pelea por los suyos. Y Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Por eso, mire, no he estado de acuerdo yo ahora en este tiempo tan terrible que se hagan ataques de tipo personal, ¿no? No es correcto. No es correcto. Que lo haga el mundo contra nosotros, pues. Para eso han nacido. Pero que lo hagamos nosotros no es correcto. ¿Veas? Por lo menos el mosco está pendiente del mensaje. Pero que lo hagamos nosotros es complicado. Nosotros podemos tener nuestra convicción en algo, pero ser respetuosos como hijos de Dios. ¿Ya? Que hay que decir la verdad, se va a decir la verdad. Que por decir la verdad muchos se van a convertir en enemigos. Sí, hermano, lo dijo Pablo a los Gálatas. O sea que ahora me convertí en enemigo tuyo por decirte la verdad. Pero nosotros tenemos una claridad que es que Dios pelea por nosotros. ¿Ya? Es como que Dios dijera, no me defiendan, ustedes me defienden mal. No me defiendan. Yo me defiendo, dice Dios. Dios no olvida a sus enemigos, olvídese de eso, hermano. Como que uno piensa que Dios, no, es que mire esto. No, Dios no olvida a sus enemigos. Dios cumple sus promesas. Entonces, la memoria espiritual fortalece la fe. Cuando usted en problemas graves y situaciones, Dios pelea las batallas por ti. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, nos volvemos vulnerables al temor y a la incredulidad. Nada se ha escapado del control de Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Dios enriquece, Dios empobrece. Amén, amén, amén. A usted no lo va a empobrecer nadie ni lo va a enriquecer nadie. Usted puede estar lleno de plata, pero ser el más miserable de esta tierra. Si Dios no está ahí. ¿Sí le queda claro, no es cierto?
Y mire que algo muy bonito que quedó después de esa batalla con Amalek, donde un pueblo que no era un pueblo formado todavía en la batalla, y le digo, somos nosotros. Mire cómo termina en el versículo 15. Dice, 1, 2, 3. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte, o sea, Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Este es uno de los nombres más hermosos de Dios en el Antiguo Testamento. Jehová Nisi. Mire qué tremendo, ¿no? Cómo se pelea por una camiseta, que porque sí, que porque no. Hermano, eso es tan poco trascendente, ¿no? Es tan poco trascendente. Cuando nosotros como cristianos salimos en cualquier lugar porque nuestro estandarte es Él. Él es nuestra bandera. ¿Por qué? Porque Jehová Nisi, dice, Moisés edificó un altar, pero oiga, edificó un altar. ¿Qué significa edificar un altar? Que de hoy en adelante usted debe entender que como hijo de Dios, usted es un hombre o una mujer de altar. Usted tiene a alguien a quien respetar. Y ese se llama el Dios Todopoderoso y Eterno. A Él tiene que respetarlo. A Él tiene que obedecerlo. A Él tiene que servirlo. Por Él tiene que sacar usted la cara. Aunque Él dice, no la saque, yo saco la cara por ti. Porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepienten de sus pecados y vuelven su rostro hacia mí, yo me volveré a ellos, los perdonaré, sanaré su tierra. ¿Ah? Pero nosotros tenemos ya esa claridad. Jehová Nisi, Él es mi estandarte. No, que la camiseta amarilla. No, Él es mi estandarte. Él es mi estandarte. Que no, que la bandera roja. Él es mi estandarte. ¿Ya? Él es mi estandarte. Ese es el asunto. El Señor es mi estandarte. El Señor es mi bandera. El Señor es mi victoria. Porque en la antigüedad una bandera representaba identidad. Una bandera representaba liderazgo. Una bandera representaba protección. Una bandera representaba pertenencia. Qué impactante. ¿Cuántas veces he leído este pasaje? ¿Cuántas veces lo he estudiado? Pero cuántas riquezas tiene la palabra de Dios. Moisés entendió que Israel no había vencido por su fuerza, sino porque Dios había sido su estandarte. Amén. Por eso, sea cual sea su afiliación política, usted es un hijo de Dios. Y obre como tal. Obre como tal. Porque de eso es lo que tiene que dar cuenta Dios. ¿Ya? Por eso me pareció pertinente enviarles unas palabras de Spurgeon. El votar debe ser como orar. Porque es buscar los intereses de Dios, no los míos. Amén. Bueno, versículo 16. Por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Mire, Amalek se convirtió en el símbolo de oposición al propósito de Dios. Y yo le dije, estos fueron enemigos físicos, ¿no? En esa época, pero quedaron como ejemplo para nosotros, como una figura. ¿Qué representa? La oposición al propósito de Dios. Pero es algo que lo podemos tener acá y de lo cual hará uso el diablo. ¿Sí entiende?
podemos tener esa oposición. De hecho, la tenemos aquí, porque, y clarito, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. O sea que nosotros vamos a tener una lucha siempre permanente con nuestra carne. Siempre. Siempre. Porque la carne busca lo contrario de lo que Dios quiere, pero el Espíritu busca todo lo que Dios quiere. Entonces va a haber esa lucha. Amalek se convirtió en símbolo de oposición al propósito de Dios. La lucha contra Amalek no terminó aquel día. De manera similar, la vida cristiana implica una batalla constante, permanente contra el pecado, contra el mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad. En definitiva, Amalek representa la carne. Pero, oiga, que en este tiempo, dice, es que se mueven potestades espirituales. Sí, es verdad. Es verdad, pero no pueden hacer nada a no ser que tú tengas algo que pueda usar el diablo. ¿Sí se da cuenta de eso? Si tú tienes algo que el diablo pueda usar, póngale la firma, el diablo lo va a usar. Por eso, la vida cristiana implica una batalla constante contra el pecado, contra el mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad. Porque Amalek representa la carne, hermano, que el diablo quiere utilizar. Esto les estaba mostrando, y qué figura tan hermosa que deja. Ya, es cuestión de ustedes, pero necesita dependencia divina. Porque a veces la queremos dar de muy sabios nosotros, en nuestros razonamientos. Razonamientos que Dios coge y los manda a la basura. Rapidísimo. La victoria definitiva pertenece al Señor, pero la lucha continúa hasta el cumplimiento final de sus propósitos. Porque gústele o no le guste a la izquierda o a la derecha, el propósito de Dios es el que se va a cumplir. ¿Ya? Así que lo anterior fue prácticamente un resumen de lo que pasó en esta guerra contra los amalecitas, pero quiero que noten algo impresionante aquí, y esto me preocupó mucho. Amalek, mientras Moisés bajó las manos, mató a muchos israelitas. Mire esto. O sea que algunos pueden morir en esa lucha. Muchos pueden morir en esa lucha. Algo sorprendente. Generalmente el enemigo mata a aquellos que están en el frente de batalla, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted dónde dijo a David que pongan a Urías? Que lo pongan en el frente, ¿no? ¿Para qué? Porque en el frente de batalla era facilísimo. Hasta una bala perdida la encontraba. Ya ve usted que se la pasa diciendo, yo tan de malas que nunca me encuentro un billete. En cambio, sí me encontré una bala perdida. Mira, generalmente el enemigo mata a aquellos que están en el frente de batalla. Busqué entre ustedes quien se ponga en la brecha, dijo, ¿no? Pero todos dijeron, heme aquí, Señor, envía a este. ¿No? Pero en este caso, ¿sabes tú a qué tipo de israelitas fue que mató? Léalo en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Eso. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo? ¿Qué dice? Estando tú cansado y agotado, te salió al encuentro. Es que así es el diablo. Por eso yo molesto a los que se duermen, ¿no? Porque a los que se duermen les está saliendo el diablo al encuentro. Porque al diablo no le interesa que escuches. Entonces te sale al encuentro. Por eso dice, estando tú cansado y agotado, te salió al encuentro. Y sin temor de Dios, desbarató la retaguardia.
Los que van adelante, ¿cómo se le llama? La vanguardia, creo, ¿no? Y los que van atrás, la retaguardia. ¿A quiénes atacó? Dice, desbarató la retaguardia y a todos los debilitados que iban detrás de ti. A ver, veamos a ver. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios? Mira cómo une, esa es la Biblia de las Américas, ¿no? ¿Ah? Que cuando Moisés de pronto bajó sus manos y empezó a prevalecer, ¿a quiénes mató? ¿A los que estaban adelante? No, a los que estaban atrás. A los que estaban atrás. Ojo con los que se sientan atrás. No, mentira. No, a los que estaban atrás. Mire qué interesante. ¿Sabes por qué estaban en la retaguardia? ¿Por qué cree que cuando tenemos un conversatorio va llegando la gente y siéntese acá adelante? No, por acá nomás. ¿Por qué cree? Eso. Miedoso, ¿no es cierto? De pronto me pregunta, de pronto me toca hablar. ¿Por qué estaban entonces en la retaguardia? Porque eran miedosos, eran temerosos, eran débiles. Pues el enemigo, siendo el mismo, ¿sabe lo que hace el enemigo? Ataca lo que se separa del rebaño. Ataca a lo enfermo, ataca a lo débil. Mire cualquier documental, cuando están los leones ahí dispuestos a atacar, ellos no atacan. Por ejemplo, si van a atacar un búfalo, ellos no van a atacar al búfalo más grandote. Ellos van buscando cualquier bufalito o bufalita que se quedó por ahí, chismoseando con la otra, mirando para un lado, y cuando se dio cuenta ya el rebaño iba por allá, a ese le llegan. A ese le llegan porque el diablo no es tonto. El diablo no es tonto. ¿Cuántos estamos en Cristo? Pocos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, hermano. ¿Crees esa verdad? Es mejor que lo hagas. Porque así están muchos, pensando que con venir un domingo ya está arreglado el indio. Pero no es así. No es así. Y por eso es que a veces llegan. Es que no estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando. No, hay muchas cosas que el enemigo llega a tu vida, a tu mente, a meterte cantidad de porquerías. Pero ahora, como el mensaje es hablar de los enemigos del desierto, sigamos con la historia de Israel. Pasaron 37 años, imagínense, 37 años después de este evento. Pasaron 37 años aproximadamente de que Israel atravesara el Mar Rojo. Dice la palabra que llegó el pueblo al desierto de Sin. Pues es interesante porque este desierto es con Z. Algún día hablamos de esto, porque no es el mismo desierto de Éxodo 16. Éxodo 16 menciona un desierto de Sin, pero es con S, que es diferente, es otro. Este es un desierto de Sin con Z. Porque el desierto de Sin con S significa arcilla o tierra lodosa, ¿no? Ahora llegan a Sin, que era un desierto cerca de la frontera con Canaán. Qué tremendo, ya era un desierto, pero que estaba cerca de la tierra prometida. Al sur, entre Edom y Param, y se llamaba así porque aludía a un lugar bajo, a un lugar plano de espinas. De hecho, Sin significaba lugar de espinas y de palmeras bajas. Qué interesante. Usted sí conoce las palmeras, ¿no? Allá en Arabia hay unas palmeras que le llaman las palmeras dátileras, las que dan dátiles. Me encantan a mí, ¿no? Los dátiles, pero son altas.
Entonces, para bajar un fruto de eso sí es un camello, porque son muy altas. En cambio, esas palmeras eran bajas, que era más fácil recoger el fruto. Quiere decir que ya estaban muy cerca de lo que Dios había prometido, ya le digo, estaban cerca de la tierra prometida. Y acuérdate que el anhelo de Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto no era dejarlo postrado en el desierto, el anhelo era meterlo a la tierra que fluía leche y miel. Ese es el anhelo que Dios quiere contigo. Pero tú estás esperando morirte para llegar a Canaán. No, hermano, perdiste, porque es aquí. ¿Entiendes? Es aquí. No, pero es que es el cielo. No, porque en Canaán ellos se enfrentaron, ¿se acuerda? Allí estaba Jericó, allá estaban los gigantes. ¿Y en el cielo qué? ¿Usted cree que en el cielo va a enfrentar gigantes? ¿Usted cree que en el cielo va a tener batallas? No, hermano, no. Entonces Canaán no es el cielo no es Canaán. La tierra prometida es todo lugar donde se cumple la voluntad de Dios y donde se hacen verídicas, reales las promesas de Dios, que puede ser hoy en tu vida. ¿Sí entiendes? Puede ser hoy en tu vida. ¿Cuántos necesitan que Dios cumpla una promesa? Imagínense, ya le digo, hay alguien que dijo que hay 33,000 promesas en la Biblia. No, Señor, yo solamente quiero una. Ah, bueno. Pero entonces tienes que ir a Canaán. Pero es que yo he ido y he regresado y no pasa nada. No, lo que pasa es que no has salido del desierto. Y los enemigos del desierto te han ganado. Amén. Ese es el problema, que los enemigos del desierto te han ganado. ¿Qué representa Canaán? Por eso le digo, muchas personas piensan que Canaán representa el cielo, pero pues para hacértelo más claro, una lectura cuidadosa de las Escrituras nos muestra que no es así. En Canaán hubo guerras, hubo batallas, hubo enemigos que enfrentar. Ahí Israel tuvo que luchar contra los heteos, contra los filisteos, contra los amorreos, contra cantidad de otros pueblos. En cambio, en el cielo no habrá más conflictos, ni luchas, ni enemigos que vencer. Allá es otro cuento, el cielo es otra cosa. Entiende esto, Canaán, y escúchelo bien, y espero que lo apunte, si a usted le gusta tomar apuntes. Canaán, escúchelo bien, es el lugar donde Dios cumple sus promesas. O sea que puede ser hoy aquí, para ti. Porque el problema no es para todos, para ti. ¿Cómo así? Si superaste tu desierto. O por lo menos lo que Dios quiso enseñarte en tu desierto. Amén. ¿Oyeron? Ajá. Así no, así. Así es. Canaán es la tierra a la cual Cristo nos llamó. Es la tierra a la cual Dios llamó a su pueblo para que disfrutara de la herencia que Él le había preparado. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Que eso es solo allá? Acá. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os daré. No, ¿qué dijo? Os doy. ¿Cuántos viven en paz? A ver, déjeme verlo. ¿Quién dijo amén? Déjeme mirarlo. ¿Dónde está? Ya se escondió. Ya se escondió. Amén. La embarré. ¿Cuántos viven en paz? ¿Cuántos viven en paz consigo mismos? Bueno. Y él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es que si gana fulano de tal, ahí sí que dice. Si el problema no está acá, está aquí. Porque yo voy a cuidar de ti. ¿Cuántos creen que Dios cuida de ustedes? ¿Sí? Bueno, demos un voto de apoyo, ¿no?
Digamos que sí. Canaán es el lugar donde Dios cumple sus promesas. Y en ese sentido, Canaán también ilustra la vida a la que Cristo nos ha llamado. ¿A qué vida Cristo nos llamó? De estar, ay, ay, ay. Ah, ya no es alabanza, sino quejabanza, decía, ¿no? Ay, ¿qué te pasa, hermano? Ay, como, ah. Esa es la vida que Cristo te llamó. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero surge una pregunta importante. ¿Cuántos estamos experimentando realmente la vida de Cristo en toda su plenitud? Levante la mano. Y entonces, como decían antes, ¿cómo hacemos? Y el Señor declaró claramente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que dice amén es o así sea. Porque dice que las promesas de Dios son en Cristo ¿qué? Sí. Okay. Entonces, para algunos el amén es así sea, por Dios, por la Virgen, así sea, así sea, así sea. Pero él dice, así es. ¿Cuántos lo dicen así? Porque las promesas de Dios en Cristo son para mí. Sí, sí, sí. Hoy. Sí. Ahora, por eso Canaán puede verse como una figura de esa vida abundante que Cristo desea para sus hijos. Por supuesto, si nos sacó de la esclavitud era para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Pero así con esas mañas que tienen ustedes no los voy a meter a Canaán. Y entonces, Señor, les voy a pegar una lavadita en el desierto. Pero hay algunos que siguen dando ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo. ¿Por qué cree que solo a Canaán entraron 2 de casi 1 millón de hombres que salió de Egipto? Porque eso es complicado. No, y eso lo ve uno clarito, hermano. La gente sigue pensando en esto. Sigue aferrándose a esto, a lo que es lo material. No, pero es que Dios, esto es lo que vale. Ese es el problema. Pero no se dan cuenta que ese es el desierto. Y que Dios le está diciendo, miren, 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 no se pierdan, hombre, no se pierdan. Mire, al ustedes buscar esa seguridad aquí, lo que están haciendo es manifestando que en su corazón hay incredulidad, hay inseguridad, hay miedo a la pobreza, hay miedo a todo. Eso es lo que están buscando. Yo voy a quitarles eso. No, pero Señor, no, no. Y entonces se agarran a esto así, hasta que el Señor viene y te lo quita. Pues si te ama, ¿no? Porque si no eres parte de su plan, te engorda, te ceba para el infierno. Canaán puede verse como una figura de esa vida abundante que Cristo desea para sus hijos. No se trata de una vida sin problemas, no se trata de una vida sin pruebas o sin batallas. Si nosotros vemos Canaán, en Canaán había gigantes, había ciudades fortificadas, habían enemigos poderosos. Imagínense solamente las murallas que tuvo que enfrentar en Jericó. Y eso fue en Canaán. Pero para poder enfrentar a lo que había en Canaán, hubo necesidad de que pase por el desierto. Sin embargo, era la tierra donde Dios manifestaba su fidelidad y donde su pueblo podía experimentar el cumplimiento de sus promesas. Mire que cuando ellos entraron a Canaán, les dijo, señores, momentico, momentico, momentico. Dijo, sí, Señor, por si acaso aquí ya no hay maná. Por si acaso, ¿dónde está la roca que lo seguía? No, 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 yo aquí la puse y no aparece. Ya no van a tener.
agüita de esa roca. Acá van a tener que trabajar. No, yo sé que ustedes son muy trabajadores, hermano, pero Dios hablaba mucho más que eso. Es trabajar en fe. Y trabajar en fe no significa confiar en nuestra propia prudencia, en nuestras luces intelectuales. Confiar en Dios. Es el único que puede darte fructificación conforme al corazón de Él. Es el único que puede hacer que cuando te sientes a la mesa te comas el pan que ya no lo obtienes por el sudor de tu frente, porque ahora lo obtienes como bendición de Dios. Amén. Así también ocurre con la vida cristiana. La vida abundante no significa ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios en medio de esos conflictos. Qué bonito eso, hermano. Qué bonito. Es vivir viendo cómo el Señor cumple lo que ha prometido, cómo sostiene a los suyos en la batalla y los conduce a la plenitud de su propósito. Podríamos decir que Canaán no es el lugar donde desaparecen las batallas, porque no es así. Canaán no es el lugar donde desaparecen las batallas. Canaán es el lugar donde las promesas de Dios se vuelven realidades. Yo digo amén. Yo digo amén. Yo lo voy a dejar ahí. Terminamos, si Dios lo permite, el viernes, porque hoy tenemos Santa Cena. Termino con esto. Pareciera raro, pero en el desierto Dios les mandaba maná. Israel no tenía que trabajar en el desierto, el maná caía del cielo. Mire, todas las cosas que tienes que enfrentar en el desierto son unas cosas en las que Dios te está diciendo, a ver, para que entienda bien, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, mas buscad primeramente tu Canaán. Ya, tu Canaán. El lugar que es el reino de Dios, donde la justicia de Dios se manifiesta y donde tu vida espiritual se convierte en una realidad. Y no te preocupes porque todas las demás cosas te serán añadidas. Buscar, dice. Por eso Israel no tenía que preocuparse por trabajar para conseguir el pan, se lo daba Dios. No tenía que preocuparse por agua para beber, se la daba Dios. Dice, yo no quiero que nada te quite, no te preocupes por el futuro, no piensas que alguien puede a ti sostenerte, nadie te va a sostener, solamente te sostengo yo. Por eso en medio de ese desierto, en medio de lo que estás viviendo, busca el reino de Dios, que es el lugar donde se cumplen las promesas de Dios. Podríamos decir que cuando, por ejemplo, cuando ellos iban a entrar a Canaán, Dios les dijo, prepárense. Y eso te está diciendo el Señor hoy. Prepárate porque se acabó el maná. Eso se lo está diciendo a algunos que han estado recibiendo y recibiendo y recibiendo y cosas como tan fáciles y recibiendo y no se han dado cuenta que era maná, que caía sin hacer nada. Y eso pensaron que los acuerpaba. No, es que mire, yo estoy bendecido por Dios. Entonces Dios está diciendo hoy, es que tu vida no es para hacerla en el desierto. Tu vida es en la tierra prometida. Allá es donde yo quiero llevarte. Para eso te saqué de Egipto. Entonces dice, se acabó el maná. Ahora les toca trabajar la tierra y cosechar de ella. Es cierto que Canaán es un lugar de provisión divina, pero es un lugar donde tenían que pelear centímetro a centímetro a filo de espada para poseer la tierra que Dios les había prometido. Y eso te está diciendo a Dios hoy. Te está diciendo a Dios a ti hoy.
Tú puedes decir, no, yo estoy bien, yo gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo mi negocio, he sido prosperado. ¿Y si de pronto es maná? Si de pronto es maná. Entonces la exhortación es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es mucho más lo que tengo para ti. Es mucho más. Pero búscalo. Porque los gentiles, ellos se preocupan por las cosas que tienen. Y ahí es donde él habla de, mira los pajarillos, ¿no? Mira los lirios del campo. Yo cuido de ustedes, dice Dios. Yo cuido de ustedes. No son ustedes los que cuidan de ustedes mismos, ni va a haber otro hombre u otra mujer que cuide sus vidas. Solamente lo hago yo. Por eso busca primeramente el reino y su justicia. Porque está diciendo, el reino es una belleza. Porque es una belleza el reino. Pero hay leyes. Hay leyes que tienes que escuchar y tienes que guardar. Pero señores, que mire lo que está pasando. Él te mira a los ojos y te dice, hijo, todo lo demás son añadidura. ¿O crees que yo no sé de qué cosas tienen necesidad? ¿O qué crees? ¿Que yo no sé la preocupación que tienes por tus hijos? ¿Por tu familia? ¿Por qué te dedicas a pelear tus batallas solo si las vas a perder? Aunque pienses aparentemente que las estás ganando. Terminamos aquí. Póngase de pie. Queda, ¿no? Queda algo más. Y los hermanos encargados de la Santa Cena, por favor. Agradecele a Dios por la palabra. Si Él te habló hoy, dale gracias. Dale gracias. Gracias. ¿Cómo estás viviendo tu desierto, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu desierto? En el desierto fue donde el pueblo de Israel cayó en idolatría, en incredulidad, en murmuración. Sí. Pueblo de Dios, vuelve tu rostro a tu Señor. ¿Quieres que Él bendiga tu tierra? Vuelve tu rostro al Señor. Pídele perdón. Humíllate delante de Él. Hoy Él te dice, yo te perdonaré. Si te humillas, yo te perdonaré. Si vuelves tu rostro a mí, yo te perdonaré. Yo te sanaré, sanaré tu tierra.
Pídele perdón a Dios. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Cantémosle todos fuerte. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Díselo, dile. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Fuerte, otra vez. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Muchas gracias. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Así es. Así es. Así son tus promesas, oh Dios. Así son tus promesas, realidades. Nosotros no diremos así será, decimos así es. Ese es nuestro amén. Así es. Así es. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Agradécele por la palabra de hoy. Agradécele porque Él habló a tu vida hoy. Porque siempre cuando hay humildad en la persona hay a quien enseñar. Si mi pueblo se humillare, dice. Si mi pueblo se humillare,
Si mi pueblo dejara de pensar que tiene todo solucionado, si mi pueblo deja de pensar que todo está en sus capacidades, que todo lo puede manejar con su inteligencia, con su sabiduría, si mi pueblo deja de pensar eso y vuelven su rostro hacia mí, yo volveré mi rostro hacia ellos. Pero el pueblo tiene que humillarse y pedir perdón. Pídele perdón. Pídele perdón por tu orgullo, por tu autosuficiencia. Bendito Dios. Bendito Dios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hermano Ángel, por favor. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, el privilegio de estar aquí en este lugar, bendito Dios, celebrando, bendito Padre, esta cena, un recordatorio, Señor, de lo que hizo su Hijo, aquel que llevó, Señor, su cuerpo al extremo, que fue golpeado, lacerado por nuestras culpas, Señor. El tipo de su cuerpo, Señor, es este pan. Bendígalo, por favor. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Comamos con gratitud, comamos juntos del pan. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Hermano Javier, por favor. Padre del cielo, gracias te damos Así a es. ti, Señor, por tenernos aquí reunidos con familia tuya, Señor, recordando, Señor, el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú nos alcanzaste, Padre, y por eso hoy en memoria tuya, Señor, estamos aquí, Padre, dándote las gracias, Señor, y pidiéndote que seas tú siempre, Señor, recordándonos de que tú nos escogiste, que tú nos apartaste, Señor, y que somos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bebamos juntos con gratitud la copa. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Cristo resucitó. Amén. Levante su mano derecha. En el nombre de Jesús, aquí hay iglesia de Jesucristo. Aquí hay pueblo de Dios. Aquí hay un pueblo que tiene sus oídos apercibidos para oír
y tiene un corazón entendido para comprender y tiene un espíritu humilde para aceptar. Bendice, amado Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que tu palabra, que es una palabra viva, no solamente se quede en su mente, sino que descienda a su corazón para hacer una obra maravillosa, para que ellos puedan vivirla, para que ellos puedan manifestar lo que significa tener a Cristo en su corazón. Yo bendigo hoy las manos de cada uno de mis hermanos. Bendice sus trabajos, mi Dios. Bendice todas sus fuentes de ingreso. Que se manifieste ahí el cuidado que tienes tú para con los tuyos. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, generaciones que van a tener que enfrentar situaciones difíciles, y por eso hoy nos das el privilegio de poder enseñarles para que se mantengan fuertes, para que se mantengan firmes, parados en la roca que es nuestro amado Cristo Jesús. Gracias por todo lo que has hecho en este lugar. Bendigo a cada uno de mis hermanos por nombre propio y a través de ellos a sus familias, y que ellos acepten la responsabilidad, que son quienes deben hacer que tu obra crezca, Señor, que lo harán a través de su testimonio y a través de proclamar el mensaje, que deben tenerlo muy claro en su corazón. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.